Gracias por escuchar este episodio de Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia. Quiero darles las gracias por el apoyo que nos han mostrado en este proyecto tan importante, por todo el cariño y por todas las sugerencias de temas que nos han hecho. Este día tengo el agrado de presentarles al doctor Humberto Ramírez, quien es cirujano y especialista en investigación en ciencias de la salud. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, gracias por darme un espacio en tu programa para hablar de un tópico tan importante como el que vamos a tocar hoy y de verdad nuevamente agradecido contigo y con tu audiencia. Así es, y se estarán preguntando de qué vamos a hablar porque no lo hemos mencionado. Y es que, bueno, vamos a tratar de una pandemia y no me refiero a la del COVID-19, sino a la adicción a las opioides, que es conocida en el gremio médico como el trastorno de consumo de opioides, TCO. Sé que para muchos el término no es familiar, pero para decirlo de una forma un poco sencilla, aunque el doctor en algún momento ya nos lo va a explicar de una forma más detallada, se trata de una droga natural o sintética que produce relajación, sueño e inhibe el dolor y se puede consumir en muchas ocasiones recetada o de forma ilícita. Ya vamos a profundizar más eh, qué es lo que está pasando con esto y también por qué se considera una pandemia, especialmente entre los estadounidenses, que año a año se reportan muertes, personas que vivieron una sobredosis y no tuvieron un final tan agradable. Así es que vamos a conversar de este tema. Gracias nuevamente por estar escuchándonos, por estar pendientes. Y este es un programa que también quiero dedicar a todas esas personas que han experimentado dolores crónicos, operaciones y se han visto envueltos en estos opioides sin saber de qué se trata y sin conocer los efectos secundarios que produce. Así es que bueno, vamos a iniciar con las preguntas y vamos a decirle, doctor, ¿por qué se prescriben los opioides? Los opioides los podemos prescribir para diversas circunstancias, pero principalmente se utilizan para atenuar el dolor. Se utilizan como analgésicos, es su principal uso, mas no es el único. También lo podemos utilizar como antitusígeno para calmar los ataques de tos. También estos se llaman codeína o jarabes de tos con codeína. Si nos vamos al comienzo de esta epidemia o pandemia de los opioides, se ve que la heroína, que es uno de estos opioides que son derivados de los opioides naturales, se comercializaba de venta libre en los años 30 para calmar la tos. También lo utilizamos los médicos en los episodios de disnea. La disnea es la dificultad respiratoria. Como los opioides utilizan y se centran también en el centro respiratorio de nuestro cerebro, se utilizan para disminuir, no para disminuir la disnea como tal, sino la sensación de la falta de respiración. Esos son los tres grandes usos que tenemos. Pero hoy nos vamos a centrar en los opioides que utilizamos como analgésico o para el dolor. Efectivamente, yo quiero compartir con todos ustedes una experiencia que yo tuve viviendo en Estados Unidos en el 2017, mientras caminaba por uno de los pasillos de la oficina. Sentí un dolor punzante en mi rodilla que no me permitió seguir caminando. Me trasladaron a un hospital público en donde me hicieron radiografías, me tuvieron en observación y me entregaron dos muletas y un frasco de ibuprofeno con codeína. Ese fue mi primer acercamiento ahí. Y mi diagnóstico fue que no tenía nada. Yo recuerdo una sensación tan fea porque cuando a uno le están dando algo para el dolor y uno desconoce, uno se lo toma confiado. Sin embargo, empecé a tener vómitos, mareos, mucho sueño y ahí entré en un círculo muy extraño porque empecé a tener con el tiempo, solamente me revisaban y me decían, no tiene nada, sígaselos tomando. No tiene nada, sígalos consumiendo. Y pero ellos me decían solamente cuando tenga dolor, pero yo siempre tenía una prescripción de codeína. Hasta que tuve ataques de pánico y empecé a averiguar de qué se trataba, qué es lo que me estaban dando, porque no me curaba, sino que el malestar siempre estaba. Y nuevamente tuve otro episodio en el que no pude caminar y nuevamente muletas y codeína. Hasta que yo pude viajar a mi país y me dijeron no más codeína porque la codeína está muy por abajo de la morfina, que es para los dolores más intensos. Y es increíble la cantidad de casos
que he conocido de personas cercanas que han experimentado dolores articulares o musculares a los que únicamente les dan eso, pero no van a la raíz de su problema. Es cierto. Desgraciadamente es así. Desgraciadamente en este país se utilizan mucho los opiáceos y en ciertas circunstancias hasta de manera desmedida, desde los años 90. Y es algo que debemos tratar de internacionalizar también, que hay que parar. No tenemos mucha gama de medicamentos que no crean adicción y que son muy buenos para el dolor y que aparte de ser buenos para el dolor, también son antiinflamatorios y pueden ser coadyuvantes en el tratamiento de alguna lesión o de algún dolor o padecimiento. Y doctor, y es que cada persona tal vez necesita una dosis diferente, pero ¿cómo se determina la dosis y el tiempo de consumo? Por lo general, lo que va a determinar la dosis y el tiempo en el que se va a consumir es el nivel de particularidad de cada paciente, dependiendo tanto de la edad, del peso y del dolor que nos lleve a colocar un opiáceo. Puede ser, no es lo mismo colocar un opiáceo para un dolor articular como para los pacientes en etapa terminal de cáncer, donde son unos dolores prácticamente insoportables y donde nosotros sí garantizamos y se dice que deben ser utilizados los opiáceos sin ninguna restricción más allá de las restricciones de dosis, ¿no? Eso ya ahí se prolonga en el tiempo hasta la etapa terminal, hasta el fallecimiento del paciente, porque estamos ayudando al dolor terminal. Por lo general se colocan en ciclos, por lo menos si es postoperatorio, dependiendo el tipo de operación que se haya hecho o de la intervención quirúrgica, pueden ir de 2 semanas a 30 días. Y para el dolor crónico se deben utilizar dosis muy pequeñas que se puedan continuar en el tiempo. Pero eso también plantea un problema. ¿Qué sucede? Los opioides, como tienen receptores a nivel cerebral y en parte en todo nuestro sistema nervioso, tanto autónomo como central, a través de tres microreceptores que son el kappa, el gamma y el mu, ellos van creando tolerancia. No en todas las personas, tampoco quiero satanizar los opioides porque es nuestra última bala contra el dolor, pero así como lo estoy diciendo, tiene que ser nuestro último disparo. No podemos empezar con eso. Es ahí donde está el gran problema y donde se centra la pandemia o la epidemia que estamos viviendo hoy, no solamente en los Estados Unidos, sino con la internacionalización de los opioides, tanto como para el dolor y lo que es peor como uso recreativo. Exacto, y es que hay que decir que Y es que también hay que tienen, decir que hay que decir también que tienen un efecto secundario. ¿Y qué nos podría decir al respecto? bueno, los efectos secundarios son, primero hay que decir que son aquellos que no son deseados a través de un tratamiento farmacológico, son aquellos que nosotros no queremos. Y al haber tanto rango de acción, los opioides activan todo el sistema nervioso, tanto central como autónomo. Podemos tener una variada circunstancias, un variado abanico de efectos secundarios. Esto van desde resequedad en la boca, constipación, adormecimiento, dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria puede avanzar y de hecho la sobredosis de esto lo que causa es que tus pulmones se detengan y mueres de esa apagando tu centro respiratorio y es lo que sucede. También hay letargia, no puedes hacer tus actividades cotidianas, pero ya es cuando se sobrepasa también la dosis recomendada por los médicos o se empieza a utilizar de forma recreativa. Estos son medicamentos sumamente peligrosos que debemos tener siempre bajo vigilancia médica. Jamás se puede hacer una autoprescripción, automedicación o beber más allá de la dosis indicada, porque es lo que sucede con el tiempo. Estos van creando tolerancia y cuando empezás con 5 miligramos, el paciente sin acudir al médico empieza a tomar 10 y estos 10 en un lapso de tiempo no van a ser lo suficientemente potentes para ayudar con su dolor y va empezando a subir, pero que no te alivie el dolor no significa que no tenga los efectos que ya estamos hablando con anterioridad y es allí donde se producen tanto las adicciones como, desgraciadamente, la sobredosis. Y hay que decir que no solamente es un consumo desmedido, sino también una
Una buena intención, pero una mala acción, y es el recomendarle a familiares y amigos. A mí me dejaron este medicamento y me funcionó y empezamos a autorrecetar a nosotros mismos y a nuestra familia si tiene un dolor como tal. Y eso es algo sumamente peligroso. Yo siempre le digo, no tanto a mis pacientes, sino con las personas que tengo la oportunidad de hablar, que ante cualquier padecimiento hay que consultar a un doctor. Sé que a veces hay que romper esa barrera, las personas tienen miedo de acudir a un doctor por no saber o no querer enfrentarse a lo que dirán o a lo que tienen, pero un padecimiento siempre debe ser atendido por un personal médico, o aunque sea una enfermera, con cualquier personal de atención sanitaria. Y ellos son los que nos van a orientar a cuál va a ser nuestro tratamiento idóneo para aliviar el dolor o el padecimiento que tengamos al momento. Exactamente, porque la oxicodina, la codeína y la famosa morfina no son medicamentos con los que se puede jugar. Además de eso, son medicamentos que al menos en los Estados Unidos es muy difícil conseguirlos porque tienen que ser recetados, pero siempre hay un mercado negro en donde se pueden comprar y esto se vuelve altamente peligroso porque podrían estar mezclados con cualquier otro tipo de sustancias. Eso lo estamos viendo ahora con gran recelo y con bastante miedo, ¿no? Que es la mezcla. Lo que pasa es que lo primero es empezar a tomar los opioides recetados, ¿verdad? Como vas creando tolerancia, te vas consumiendo la receta que te dan acá y el médico ya en algún momento no te va a dar más receta. Acudes al mercado negro, donde estas pastillas son bastante caras, y de allí empiezas a utilizar otros opioides, que es la famosa heroína. La heroína es 50 veces más potente que la morfina, para que la gente tenga una idea. Y a su vez, lo que más nos está dando miedo ahorita, porque es económico, es de fácil acceso aquí en los Estados Unidos y lamentablemente ya se ha ido extendiendo hasta Latinoamérica, es el fentanilo. Que el fentanilo es un opiáceo sintético que se utiliza en casos de anestesia y analgesia dentro de un quirófano o para pacientes en una enfermedad terminal o con un dolor crónico, ni siquiera puesto por un médico de cabecera. Esto ya lo manejan, por lo menos en Latinoamérica, tiene que ser un médico especialista anestesiólogo para el tratamiento del dolor. Para que se haga una idea, el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, que a su vez era 50 veces más potente que la morfina. Entonces, con muy poquita dosis de esto, que aparte es sumamente económico, podemos llegar a una sobredosis en un instante. Y lo que ahorita se está refiriendo como los zombies, porque literalmente este tipo de medicamentos activa, o bueno, es un inhibidor del sistema nervioso central y aparte del sistema nervioso autónomo. Tú, para hablar de forma sencilla, vas a olvidar cómo respirar, tu cuerpo va a olvidar cómo respirar y eso te va a llevar a la muerte. Lo peor de estos casos es que está descrito en la literatura que los pacientes que han sufrido una sobredosis y se salvan, vuelven a tener otra en el 90% de los casos. O sea, es algo sumamente difícil de dejar. Es un tratamiento bastante largo. Los pacientes que son adictos a este tipo de medicamentos, como interfieren en tantas funciones neurológicas, es difícil dejarlo y tiene una muy baja tasa de recuperación. De recuperación me entiendo que es el pase a ya no ser adicto a una sustancia. Y es altamente preocupante porque además se ha vuelto frecuente en las escuelas y parece ese enemigo que camina por las aulas porque muchos jóvenes se han visto involucrados en esto. Algunos de forma consciente han decidido consumir este fentanilo, pero a otros se les ha colocado en bebidas, en alimentos y los efectos han sido letales. Muchos de ellos han sido reportados con paros cardíacos a muy, muy corta edad. ¿Qué sucede? El fentanilo causa depresión respiratoria en cuestión de minutos, de segundos, dependiendo la cantidad que sea, tanto inhalada, absorbida por la piel, ingerida o inyectada. En la mayoría de los casos, aunque lo hemos visto en niños, lo cual es lamentable, puede ser por error. No es que ellos hayan hecho esta de forma voluntaria. Y en la mayoría de los casos es así.
por lo menos vemos en las calles que está circulando heroína mezclada con fentanilo que viene desde el sur de México, llega hasta acá y se mezcla con la heroína para hacer estas dosis más baratas. Te estoy hablando que en la calle se les puede conseguir por $5 este tipo de dosis. Al ingerirla o inyectarla y no saber, son medicamentos altamente complejos que deben ser utilizados, y repito, por un especialista. Yo como médico cirujano general y especialista en investigación, no puedo recetar fentanilo, no puedo ponerlo bajo ninguna circunstancia, porque tienes que tener un nivel de especialización por encima del mío y por encima de los médicos normales para poder prescribirlo. ¿Qué sucede? Al ser en el método domiciliario, estar la persona lejos, ni siquiera puede llamar al 911, porque no va a poder. O sea, en cuestión de segundos va a estar mareado, inconsciente, y la depresión respiratoria lo va a llevar a la muerte. Los casos son alarmantes, no solamente en los Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica al momento. Si nosotros detectamos que alguien, un hijo, un familiar, un amigo está en una sobredosis, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? El primer momento, si hay una sobredosis, vas a notar primero que hay somnolencia, dificultad respiratoria, puede haber un paro en el momento. Si estás en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, llama a un médico porque los podemos salvar. Se pueden salvar el paciente a nivel inmediato, en la mayoría de los casos, utilizando naloxona, que es un inhibidor de los opiáceos a nivel central y va a permitir que esta persona pueda volver a respirar. También tiene que ser hecho por un personal médico capacitado, porque en la mayoría de las ocasiones, cuando hay una sobredosis de este tipo, necesitan intubación, la naloxona más la intubación y referirse de una vez a una unidad de cuidados intensivos. Y es importante tener mucho cuidado también leyendo las indicaciones de los medicamentos que consumimos, porque de pronto hay personas que empiezan a tomarse los medicamentos que les han recetado sus médicos, pero por ejemplo no han desayunado o tienen solamente un café en el estómago y el efecto es inmediato, pero es agresivo. Sí, por lo general no se recomienda tomar por lo menos los opioides en ayuno, ¿verdad? Ya que estos también interfieren directamente a nivel gastrointestinal. A nivel gastrointestinal van a tener una mayor potencialización y van a causar una subida del efecto. No es necesariamente así, pero sí no lo recomendaría tomar en ayunas o con una mala alimentación. Siempre hay que saber lo que uno está consumiendo en la medida de lo posible, como medicamentos. No siempre hay que leer todo, porque hay medicamentos que si tú lees no te lo tomas y a lo mejor te está haciendo un bien, porque los efectos secundarios, no hablando en este caso, los efectos secundarios de la mayoría de los medicamentos son bastante controlados, por eso salen al mercado. Cosa distinta es lo que pasa con los opiáceos. ¿Qué sucede? Que los opiáceos son buenos en cierto punto porque ayuda a una determinada población de la sociedad que sufre de mucho dolor y que no tienen otra salida, pero no deben ser recetados por ningún médico a diestra y siniestra, como se hizo aquí en los años 90 con el oxicodín, que lo que fue una estrategia publicitaria que se llevó miles de vidas y que ahora nos tiene en esta situación. Estamos hablando que en el año 2020 las sobredosis fueron 91.000, 91.000 muertes en los Estados Unidos solamente. Y en nuestros países de habla hispana, pues no tenemos registros tan serios como acá, no sabemos el alcance que está teniendo esto a nivel mundial, pero te aseguro que está pasando. Está pasando y es importante que nosotros tomemos medidas, ¿verdad? A veces nos dicen hay que buscar métodos alternativos para el dolor y nos quedamos así como, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo que usted recomienda en esos casos? En estos casos, para el dolor crónico, podremos utilizar AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. En esto entran desde el diclofenac hasta el ketorolaco. Te voy a poner una experiencia personal. Mi hermano hace poco tuvo un accidente y tuvo que ser operado de la espalda. Y aquí le colocaron opiáceos. Yo estoy en contra de utilizar opiáceos y yo desde mi país había traído ketorolac, que es ketorolaco, es un AINEX que es bastante útil y es más que todo aplicado hacia el dolor.
Yo no se los di. El médico acá se los puso en contra de nuestra opinión y él no lo tomó. Y es una operación bastante compleja y no los necesitó. También hay personas que saben cómo manejar el dolor, porque el dolor tiene un componente físico, pero también hay un componente emocional, ¿verdad? Y hay muchas terapias alternativas, no solamente medicamentosas, hablando en este sentido. La meditación puede ayudar, el yoga puede ayudar, el deporte puede ayudar. Hay casos como la fibromialgia, donde la gente sufre de dolor extremo y no necesariamente hay que poner antiinflamatorios o opiáceos para el dolor. Utilizamos, en este caso, podemos utilizar antidepresivos. Los antidepresivos ayudan con el dolor en cierto punto, y no te estoy hablando de que alguien esté deprimido o que sea por razones psiquiátricas, es que los utilizamos para paliar el dolor en cierto punto. Y hay muchas estrategias que se pueden utilizar. Obviamente hay dolores que son físicos, tipo el cáncer, donde no vas a poder aliviar ese dolor con una terapia alternativa, pero el paciente no solamente, mira, o sea, el paciente no solamente es de medicina, también hay que tratar su psiquis, y al tratar su psiquis, o sea, su ánimo, también podemos reducir el dolor, porque como te dije antes, el dolor tiene dos componentes, el físico y el psicológico, y si no atacamos los dos a la vez, con un dolor crónico no vamos a llegar a ningún resultado. Y efectivamente queremos resultados, queremos curarnos desde lo profundo de nuestro ser y no solamente calmar o tapar esa inflamación o ese dolor. Quiero agradecerle el tiempo compartido, su conocimiento y su experiencia como médico y los invito a que se mantengan pendientes del próximo episodio de Ecos del Pensamiento y también quiero recordarles que les voy a dejar la información del doctor Humberto Ramírez en todas las redes sociales por si alguno de ustedes desea contactarlo. Muchísimas gracias por este espacio, espero que la información compartida sea de interés y que llegue a donde tenga que llegar para cambiar vidas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y recuerden seguirnos a través de todas las redes sociales y compartir este podcast Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia.